Buenos días para todos los que pueden ver este video, los que quisieron verlo. Les presentamos José Ignacio Mazo, mi compañero, y mi persona, Juan Sebastián Acevedo, ambos ingenieros químicos. Este encuentro sobre paradigmas en la ingeniería química y la academia, existentes o nuevos. Ese es básicamente el motivo y nuestra reflexión para la academia, para la industria y principalmente para estudiantes y, valga la redundancia, eh, que están motivados y ven en la ingeniería química algo que es proyección personal y profesional para más adelante. Para hablar de los paradigmas en la ingeniería química y la academia, de si son nuevos o existentes, vamos a abordar un pensamiento desde la perspectiva de un ingeniero químico en diálogo. Luego presentaremos cuatro paradigmas en la ingeniería química de acuerdo a ese par de referencias que se citan y unos planteamientos sobre algo que consideramos complementario a lo que al menos nosotros recibimos para un currículo nuevo y hacer de la ingeniería química una ingeniería química moderna y, digamos, unos estudiantes con mejor preparación enfocados hacia lo que realmente necesita esta industria colombiana, sobre todo la industria mundial y pues el desarrollo personal con esto de la ingeniería química también. Le doy la bienvenida, José. Espero que estés bien y vamos a dar entonces inicio al contenido que presentamos acá. Comencemos con el pensamiento de un ingeniero químico desde un análisis retrospectivo, perspectivo y prospectivo, es decir, todo un historial con respecto a tu caso. ¿Qué pensamiento tenías antes de la ingeniería química como estudiante y de pronto como en general en la visión de persona? Pues primero que todo, muy buenos días. Agradezco al colega Juan Sebastián Acevedo y la idea es pues que comencemos este set de preguntas y de propuestas de exposiciones de la mejor manera posible y de la manera más simplificada. Bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, sencillo, uno piensa en cómo se hace un jabón, cómo se hace una loción, cómo se hace un, un detergente, ¿cierto? Cositas de ese tipo, un colorante, química fina, en pocas palabras. Uno piensa que es ir a hacer mezclas, mezclar aquí, hacer reacciones y, y con esa idea es que uno comienza pues como la ingeniería química. Aparte pues de que hay otras motivaciones, también hay un desarrollo pues laboral, ¿cierto? Como que uno se proyecta en eso, voy a, de pronto con esto puedo hacer dinero, ¿cierto? Montar empresa, entonces uno también entra pues como con esos pensamientos, aparte pues de que hay un estatus personal, un desarrollo personal que hace pues que, uy, ingeniero químico, ¿cierto? Entonces como que esas cosas son con las que uno comienza, ¿cierto? Pensando en ser alguien importante en la vida. ¿Cuál puedes considerar eh, o definir, o si son varias, como retos más importantes que tuviste en la ingeniería química? No, retos, muchos, casi que desde el comienzo hasta el final hay retos, tanto personales, tanto de aprendizaje, de sostenimiento en la carrera, e inclusive la misma esencia de lo que se está viendo en un curso, ¿cierto? Todos son retos, pero en especial yo resalto dos.
El primero tiene que ver con adquirir ese pensamiento estructurado, es decir, ese pensamiento en cómo yo veo los fenómenos, la naturaleza, la esencia del mundo microscópico y macroscópico, el mundo pequeño, el mundo grande, ¿cierto? Cómo yo puedo racionalizar alguna reacción, una operación unitaria, ¿cierto? Un aparatico para producir X o Y cosa, cómo yo puedo inclusive ver algunos fenómenos naturales, eh, cómo se produce X o Y producto químico. Esa visión, o sea, ese pensamiento mental lógico, inclusive también es un poco lógico, metódico, analítico, de tener en la mente un desarrollo de un proceso, es como el reto que yo veo más importante, o sea, haber adecuado mi cerebro a ver ese tipo de cosas, en pocas palabras, ¿cierto? Que inclusive eso también termina siendo parte de la personalidad de uno. Y ya el segundo, ¿cierto? El segundo retico es que de pronto me enfoqué en lo que tiene que ver en la simulación y el entendimiento a través de dichas simulaciones de fenómenos químicos. Eso es básicamente pues como lo que yo tuve como desde mi personalidad, desde mi persona como retos importantes, la simulación y la estructura mental hacia la química. Similar a como le suceden a los reactivos en un proceso químico, el ingeniero químico también se transforma y, y obviamente ya tiene muchas cosas cambiadas desde esa postura inicial. ¿Qué elementos podrías destacar como esos pensamientos que tienes ahora luego de haber terminado la ingeniería química? Luego de haber terminado la ingeniería química, mmm, hay múltiples pensamientos que le vienen a uno a la mente. Primero, que uno termina haciendo lo que de pronto no pensó al comienzo de la carrera. Entonces, puede parte administrativa, parte educativa, investigación y desarrollo, ¿cierto? Inclusive análisis de procesos dentro de una planta química, ¿cierto? Hay un sinfín de aplicaciones pues, que uno termina haciendo. Y eso es lo bonito pues, de la ingeniería química, que es una ingeniería muy íntegra. De pronto sí se ha tenido como problemas con respecto a la cuestión pues como laboral, en el sentido de que crear empresa pues en un país como Colombia tiene ciertas limitaciones. Ahí el campo laboral no es un campo muy asequible o demandado en un país como estos. O sea, entonces ya uno empieza a ver como esos detallitos. Incluso puede terminar haciendo o estudiando o especializándose en otras áreas que no tengan que ver con química. Esa es la realidad del ingeniero químico en este país. Estoy hablando para Colombia. Pero lo bonito es que ya hay pues una adecuación de capacidades y habilidades dentro, ¿cierto? Que adquirió uno durante la formación de ingeniero que le permite pues como adecuarse a múltiples escenarios. Es como lo que yo pienso en el momento. Mm, no sé, es como mi percepción también, hablo pues también como de mi experiencia personal. Cuando se enfrenta a un problema, que es una de las cosas como más que termina siendo más claras para un ingeniero químico, sobre todo al terminar, ¿en qué piensa un ingeniero químico después de este proceso de terminar, por ejemplo, su pregrado, cuando enfrenta un problema? En general, ya sea un problema que quieras describirlo
desde lo cotidiano, pero que uno tenga esa mirada de ingeniería química ya eh, adentro de uno, ya interiorizada, o también puede ser, digamos, en el campo, vos sos docente, en el campo docente también puede ser desde el aprendizaje, desde la enseñanza, o tal vez desde la resolución de problemas en general. Bueno, básicamente, eh, algo inherente pues a un problema en general es conservar calma y a partir de eso diseñar unas metodologías. Esas metodologías pueden ir desde mirar qué variables rodean ese fenómeno. Una variable puede ser, si lo aplicamos a la ingeniería química, una presión, una temperatura, un volumen, ¿cierto? Una potencia, una eficiencia. Y mirar si esas variables son controlables o no. Eso es lo primero. Y luego la solución se plantea con base en rodear ese fenómeno a través de algo que nosotros llamamos un sistema. Lo rodeamos y podemos analizar qué tengo a disposición, qué puede salir, qué puede entrar, qué se puede acumular. Y con base en eso, uno diseña entonces una serie de pasos para intentar encontrar una solución a ese problema. Que inclusive en esos pasos pueden haber retornos, donde haya que devolverse y volver a replantearse, ¿cierto? Entonces hay un cúmulo pues, de pautas que uno debe seguir para enfrentar un problema. Lo interesante es que los problemas, ¿cierto? Si se amplían a una visión mucho más general de la vida, tiene unas pautas muy asequibles a seguir por la misma estructura y visión que le dio la formación de ingeniero químico. Cuando yo te proyecto esta imagen, ¿qué se te viene a la mente desde una perspectiva que pueda ayudarle a un estudiante nuevo de ingeniería química o un estudiante en proceso que aún no haya visto, por ejemplo, esta representación, e incluso los que ya somos ingenieros químicos y que estamos en la industria? No, pues primero habría que hablar en términos sencillos. Todo eso que vemos ahí parte de algo básico, un tanque, tener un tanque. Meterse la idea, algo tan simple como es un recipiente de esos. ¿Y qué se puede hacer ahí? Entonces, inclusive uno ahí ya siente, pero ingeniería química, sabiendo cuando yo empecé con otras perspectivas, ¿cierto? De mezclar, de reaccionar, de agitar, de hacer sustancias nuevas y pensar en un tanque. Entonces, ahí es cuando ya uno empieza como que, esto va para otro cuento, esto va por otro cuento. Eso es básicamente la idea que se me viene. ¿Qué puedo hacer en un tanque? Cuando te proyecto esta otra imagen que nos muestra una estructura jerárquica, aparentemente algo organizado, algo que tiene unas decisiones o unos pasos específicos, ¿cómo esto le contribuye y le sirve al ingeniero químico y por qué hace parte de él? ¿O el ingeniero químico moderno debería definitivamente, pues, casi que pensar eh, en esto para la solución de problemas y en general para todo su quehacer y saber? Bueno, pues ver un diagramita de esos donde hay unas entradas, unos datos,
unas posibles causas a algún problema, a esas causas un diagnóstico y unas soluciones, unas posibles soluciones, es algo que de pronto es una manera muy deductiva de ver los problemas, es decir, ir de algo muy general a algo muy particular, con la finalidad de poder separar por partecitas mi problema y así abordarlo de una manera mucho más viable y asequible, ¿cierto? Al entendimiento humano. Inclusive si se pueden separar funciones, dividir, el problema se hace mucho, se hace como un constructo, como un armatodo. Entonces, ver ese diagramita, lo que yo inclusive mencionaba anteriormente, pasos, son pasos, pasos que me ayudan a resolver problemas. Parte de un, ¿cierto? Parte de un problema y llega una solución. Y eso casi pues que está presente en todo el plano de la ingeniería química, ¿cierto? Desde sistemas muy amplios hasta subsistemas. Ya tocaría pues como entrar a evaluar cómo aplicarlo y qué etapas pues como aplicar o qué subetapas hay en cada etapa, por así decirlo. Ya eso es interesante. Y eso es lo que también enseña esa forma metodológica de ver los problemas de la ingeniería química. En esta última imagen, donde el interés está puesto sobre la presentación de un modelo, ¿cómo podrías definir qué es un modelo? ¿Por qué los ingenieros químicos modelamos? Eh, ¿Y por qué hay la necesidad incluso de simplificarlos? Y cabe también mencionar, es muy interesante, en por qué cuando nuestro problema realmente define ciertas variables, pues el modelo termina siendo relativamente fácil de resolver, pero luego cuando se plantea otro problema real, ya la situación cambia aun cuando hay otro modelo, cuando es el mismo modelo o incluso hay que complementarlo. Bueno, cuando uno ve este tipo de ecuaciones en ingeniería química por primera vez, es indudable, uno se asusta. Es indudable y más aún cuando hablan de modelos. Hay una serie inclusive hay de símbolos, símbolos. Pues el modelo es yo medir un fenómeno natural experimentalmente y sacar unos patrones. Con esos patrones yo diseño unas reglas o leyes, unas reglitas, que las puedo llevar a un lenguaje matemático y extrapolar, es decir, para ese mismo fenómeno, cambiándole ciertas condiciones, se me aplica esta ley, esa misma ley, en un lenguaje matemático. Algo así pues muy general, modelo. En pocas palabras, modelo es una ley matemática que se descubre, no que se inventa, sino que se descubre, y con eso yo puedo entonces analizar fenómenos similares, en pocas palabras. Ahí yo veo pues coeficientes de fugacidad, fugacidades, presiones de saturación. ¿Cierto? Eso es para hablar de equilibrios, equilibrios termodinámicos, donde se ven involucrados fases. Ahora, ¿eso para qué me sirve o cómo se puede sintetizar? Pues es tedioso pues inclusive desglosar cada uno de esos términos. Si la academia de pronto empezara analizando, porque si yo genero derramo un líquido en el piso de mi casa, al cabo de unas horas o de aquí a mañana, porque esa agua desaparece. Entonces ahí hay un fenómeno de presiones, ¿cierto? De saturación, de ebullición, presión de un sistema. Y si se empieza con eso básico, aplicando estos modelos, podemos inclusive entender mucho más fácil la química, como encajando todo, desde lo más simple hasta lo más general, como lo hacen inclusive los pasos que de los que hablábamos ahorita. Eso es lo que yo pienso. Claro, ahí habría muchos en la vida cotidiana, vemos, dentro de esas fórmulas matemáticas proyectadas ahí.
Vamos a revisar y a dar como un poco más de contexto con respecto a qué es un paradigma, por qué podríamos decir o vamos a cuestionar y hablar un poco sobre cuatro paradigmas en la ingeniería química y cómo, digamos, podemos relacionarlo con la academia. Un paradigma puede definirse, o me gustó esta definición que traigo y que se muestra, que es un conjunto de consideraciones, conceptos, valores, prácticas que constituyen una manera de ver la realidad de una comunidad que comparte con ellos especialmente una disciplina intelectual. En otras palabras, yo la definiría como una forma que es sistemática, que tiene mucho que ver con el método científico, por ejemplo, con lo que es ciencia, con integrar todas las áreas de conocimiento que en particularmente uno esté analizando y del cual provenga ese paradigma para decir, venga, yo creo que así se hacen mejores las cosas o esta es la mejor manera como hay que, si hablamos de la educación, ¿cierto? Cómo hay que educar, si hablamos de la profesión en la ingeniería química, pues sería el qué hacer y el cómo desarrolla todas sus cosas el ingeniero químico. Ahora, presentamos acá una imagen en donde hasta acá globalmente, eh, como un entendimiento desde el punto de vista químico, físico, biológico, de diseño, de análisis, de mercadeo, de uso de los recursos naturales, renovables, de los no renovables, etcétera. Eso es un todo. ¿Qué tan cerca estamos de esta interpretación desde lo que ofrece la academia hoy, José? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues en el transcurso de la historia, pues el desarrollo de la ingeniería química ha tenido unos paradigmas, es decir, unas técnicas aceptadas, ¿cierto? Desde la revolución industrial, pasando por el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es muy influyente de esos periodos para el desarrollo de la química, hasta pasando pues después llegando al segundo periodo pues, del siglo XX, que ya la química inclusive enfoca otra serie de sistemas complejos, caóticos, redes neuronales, simulaciones y modelaciones, ¿cierto? Entonces, hay una serie de pasos que se han visto, de paradigmas, perdón, que se han visto en la historia. Hoy en día, mmm, básicamente esos paradigmas ya se enfocan en producir a costos menores, con la máxima eficiencia y menores impactos. Está el desarrollo sostenible, que básicamente es como yo hago mucho con poco. Está la cuestión ecoambiental, ¿cierto? Medio ambiente. Está la cuestión de energética, consumo, hacer mucho también con menor consumo energético, inclusive combinando múltiples energías, ¿cierto? Ojalá pues renovables. Entonces ya la química entró en esa onda, está todo lo que es ¿cierto? Lo biológico, la biotecnología, por ejemplo. Ya es una química, digámoslo así, del siglo XXI, moderna, pensando en eficiencia, por así decirlo. Entonces, ese paradigma de la ingeniería química hay que verlo con mucho detalle, porque hoy sabemos que hay que, dicen algo de estrategias de reciclaje, por ejemplo, hoy en día sabemos que la basura es un concepto, viene de la tierra y va a la tierra, y que no es, y que no nos podemos deshacer porque hace parte de la tierra, de ella. Entonces, esos conceptos hay que empezarlos a cambiar. Y ahí hay energía implícita, hay eficiencia, hay un montón de procesos que intrínsecos pues a eso que nosotros consideramos desechable o no.
La ingeniería química tiene que abordar todo eso, ¿cierto? El tema de los biocombustibles, ¿cierto? Todos los naftenos, por ejemplo, química limpia, renovación del medio ambiente. Entonces, es cierto, y eso va combinado con producción limpia, con producción, con consumo y con distribución y otra vez retribución de la materia prima para comenzar un proceso. Entonces, es interesante. Ya habría que ver el esquema que muestran ahí, cómo entonces se pueden integrar, ¿cierto? Se pueden integrar. No es solo así mostrarlo. Apagaste el micrófono sin, sin querer. No, ya. Ok. No, ya. Ese es básicamente pues como mi análisis, el paradigma de la ingeniería química en el momento. Esa interpretación la tiene la academia que forma ingenieros químicos, sobre todo en Colombia. Eh, sí, no. No en el sentido de que esto se menciona, o sea, esta integración se menciona ya muy en cursos muy específicos. Eh, normatividad industrial, por ejemplo, normas de calidad como la ISO, y uno que otro curso básico, fundamental, ya como a modo de reflexión. Pero que enfaticen esto, no. Porque si hay un énfasis en la mayoría de materias muy orientada hacia el desarrollo del problema, ¿cierto? De la temática contenida de cada curso, pero como tal generar conciencia de hacia dónde va esto. Estos paradigmas de la ingeniería química no es tan explícito. No es así como que en el curso sea reiterativo, ¿cierto? Sea como aparte, sean apartes, y eso pues también es interesante y valioso, pero no se enfoca en eso. Un cálculo, por ejemplo, para una operación unitaria de filtrado que me permita separar sustancias nocivas de sustancias no nocivas y que después le hago un proceso de condensación para que no se vaya al aire, sino que lo saque de manera líquida y lo pueda tratar más fácilmente, por decir. Entonces uno hace todo el cálculo para obtener pues como las directrices ahí, las variables y los resultados, pero uno no lo contextualiza y eso es muy importante. La academia no está contextualizando, bueno, ¿y qué pasa si entonces, si me sale tanta fracción de X compuesto nocivo, contaminante, que, ¿cierto? Hasta ahí llega la respuesta muchas veces, incluso en el examen, pero uno no piensa, bueno, y más allá de eso, ¿qué? ¿Cierto? Y ahí entran en juego estos. Vamos a iniciar con el primer paradigma que se planteó hace un poco más de 100 años, 1915, y fue el de operaciones unitarias. Entonces, las operaciones unitarias son principios teóricos fundamentales necesarios y que relacionan tres variables fundamentales que se conservan, ¿cierto? Es decir, la ingeniería química aprovechó que desde la naturaleza se entendió y se pudo conocer que estas tres variables fundamentales se conservaban y eso obviamente de ahí en adelante marca algo fundamental, muy importante, perdón, digamos, por la reiteración de lo fundamental, pero aquí las operaciones unitarias lo hacen necesario. Por otra parte, las operaciones unitarias tienen que ver con las relaciones de equilibrio de fase, con relaciones cinéticas físicas del momentum, la energía y la masa, y con condiciones que, si bien son definidas en el proceso o por el proceso, involucran condiciones financieras y otras ecuaciones. En últimas,
Las operaciones unitarias, uno podría decir que hacen parte de lo que uno tiene que resolver en un problema de ingeniería química. La pregunta para este primer paradigma tratado, José, es, ¿por qué crees que aunque se llevó, por ejemplo, la revolución industrial para esta época, bueno, esto aportó, por supuesto, demasiado, y el desarrollo de la química, como lo había mencionado, la química industrial, ¿por qué crees como que esto no era tan obvio, sabiendo que desde mi punto de vista, ahora que me están formando, ahora que he abordado muchos problemas, esto parece serlo, ¿cierto? Parece ser obvio, pero ¿por qué crees que hace 100 años o un poco más no era tan obvio y se especificaba tanto o solamente en realizar un producto determinado y de pronto esto no se asoció o no tuvo cosas en común con los demás procesos? No, pues básicamente, eh, a ver, cuando aparecen los primeros paradigmas de la ingeniería química, su enfoque no era producir a gran escala, masificadamente. Eso permite que fuera un poco la química más orientada a la creación de ciertos procesos que no requerían una producción muy grande, ¿cierto? Hacer un colorante para la camisa del rey, por ejemplo, o hacer química para los que estuvieran estudiando química en un laboratorio. No se pensó en gran escala, como producto pues de bien y consumo de una sociedad. Cuando aparece la revolución industrial, que ya aparecen todas las máquinas de vapor, ya tocó fusionar inclusive elementos mecánicos, o sea, la física con elementos químicos. Ahí la química no era todavía muy bien definida. Y eso hace que entonces esa fusión de esas dos ingenierías, pues digan, listo, la sociedad está empezando a demandar eh, materia prima para los telares y para las máquinas. Y necesitamos producir en gran escala, en la revolución industrial. Ya estos conceptos, inclusive equilibrios de fase, momento, energía, masa, ya había desarrollos en eso, que inclusive en el siglo XX, pues este señor Beer lo retrata muy bien, es un referente en esto, en la década de los 60. Y más aún pues con el desarrollo ya de los combustibles y de toda la economía de guerra que se da también durante el siglo XX. Entonces eso hace que haya una fusión en todo lo que entendemos como ciencia y química. Y origina la ingeniería química de tal manera pues que se pueda producir a gran escala y entonces empezar a entender dentro de las operaciones unitarias que es un filtrador, que es un decantador, ¿cierto? Hacerlo a nivel grande, muy grande, que producir en gran escala. Entonces ese paradigma se origina a partir de la necesidad de una sociedad industrializada. Es lo que yo, pues, es como mi visión que tengo del momento así muy general de esto. Se podría especificar más, pero entonces miremos cómo vamos en el tiempo. Aparece luego un segundo paradigma, que es el de fenómenos de transporte y que, como mencionaste en la anterior intervención, eh, Ver y colegas, pues todos en ingeniería química alcanzamos a conocer el libro de Transport Phenomena de Ver o Fenómenos de Transporte, pero uno no ve que, por ejemplo, los docentes te lo asocien con que fue un paradigma en la ingeniería química, cuando los fenómenos de transporte luego, en esa industrialización, en esa producción en masa, pues muestran que ese proceso físico eh, o químico que está sucediendo, pues le hace falta, todavía es algo muy macro. Entonces se necesita definir, similar a lo que hacen los elementos, bueno, incluso pues la mecánica cuántica,
con definir partículas elementales para la física. Digamos que eso trata de hacer, o es el objetivo al menos, de los fenómenos de transporte a cualquier operación unitaria. Entonces, esos fenómenos de transporte, por supuesto, tienen un gran desarrollo detrás de matemáticas, de la física, de la mecánica, de la termodinámica, del electromagnetismo, que por supuesto para la época ya se tenía muy buena fundamentación para esto. Con respecto a este segundo paradigma de los fenómenos de transporte, ¿qué piensas que en la academia debe abordarse? ¿Por qué los fenómenos de transporte son como termina siendo, desde mi punto de vista, desde mi percepción, como un paso fugaz, como algo muy rápido que quisieron sacarnos o que quisimos ver, y que incluso está antes de las operaciones unitarias, pero que pues no tengo muy buenos recuerdos de haber precisamente utilizado los fenómenos de transporte en toda esa dimensión y aplicabilidad para la connotación de segundo paradigma en la ingeniería química? No, pues ahí sencillo, ¿cierto? O sea, ¿qué se transporta? Momento, energía y masa, ¿cierto? Eso es lo que usted transporta en cualquier proceso o en cualquier hecho cotidiano de la vida. Indiscutiblemente eso va ligado casi que con todas las áreas que usted menciona, y matemáticas, física, mecánica, termodinámica, ¿cierto? Eso va ligado con todo eso. Yo creo que lo complejo es porque la academia trata de abordar algo que se liga con muchas áreas en muy poco tiempo, lo abarca en muy poco tiempo. Esa es la mayor como dificultad que uno ve ahí. Es algo muy amplio para tratar de abordarse muy específicamente dentro de la ingeniería química. Es como el análisis que yo veo ahí. Luego aparece el tercer paradigma y ese paradigma, digamos que aparentemente, eh, digamos, es existente al igual que los otros dos, que es la ingeniería de producto. La ingeniería de producto es haber definido o centrarse en que pues yo no solamente puedo producir ácido sulfúrico, soda cáustica, colorantes, sino productos que por la importancia de sus propiedades, las calidades del producto que incluso está requiriendo mi cliente, ya son más específicas e incluso más especializadas. Y también, obviamente, la ingeniería de producto se generó por la competencia del mercado. Eso trajo consigo, digamos, una relación fácil que podríamos decir en que pues necesitamos o la sociedad necesita de otros productos que son más especializados o tienen un toque más de especialización, por lo tanto se requiere más formulación química y menos experimentación. ¿Vos crees que la ingeniería de producto desde la academia se está abordando bien o se está abordando realmente mal? ¿Y por qué yo no recuerdo, no sé si a vos sí te pasó, pero yo no recuerdo que, por ejemplo, se abordaran los paradigmas de la ingeniería química cuando esto obviamente es un buen comienzo, porque esto tiene que ver con toda la historia, incluso si uno hiciera una línea del tiempo, pues con el desarrollo a la par, obviamente, de toda la ciencia, para mirar cómo es que está contribuyendo a la ingeniería química. La ingeniería de producto es algo muy innovador, ¿cierto? O sea, ya cómo hacer un jabón, aunque ese no es el fin de la ingeniería química, eso ya está inventado, sino cómo yo presento y vendo ese jabón. Esa es como la lógica que yo hago ahí ahora. Es muy complejo este paradigma, porque habrá el que quiera pues enfocarse en el diseño de creación de empresa y productos y venta. Pero habrá el que quiera enfocarse con investigación, desarrollo, habrá el que quiera enfocarse en docencia, habrá el que quiera, ¿cierto? Entonces,
esto sí se aborda, pero se aborda muy en áreas muy específicas, que inclusive el estudiante puede decidir. Eh, el diseño del producto es básicamente, pues, hoy en día lo que está liderando las ventas y las innovaciones en una empresa. Mm, ya no es tanto ¿cierto? Porque lo que interesa es la venta del producto, no tanto su formulación, porque ya en la literatura puede haber mucha noción de esto. Es lo que yo pienso al respecto. Bueno, con la ingeniería de producto, pues acá vemos un esquema en donde mencionabas esa relación entre la ingeniería de producto con la ingeniería de proceso. Entonces aquí pues vemos un esquema en donde se identifican o se pueden identificar una necesidad del consumidor para obviamente generar un producto que es especializado, generar esas ideas de cómo resolver esa necesidad o muchas veces también dificultades, seleccionar esas ideas y luego pues relacionarlo o conectarlo con la ingeniería de proceso, que es seleccionar cosas tan elementales como si mi proceso es por lotes o batch, o continuos o semicontinuos, es decir, definir la característica del proceso, establecer qué entra, qué sale en el proceso, eh, si se necesitan reactores o si solamente son etapas de separación para obviamente cambiar o modificar simplemente la composición, o si también obviamente necesito generar, además de cambiar eso en el proceso de las composiciones y tener obviamente un producto de mayor calidad, que normalmente sucede con estos productos especializados, y tener una etapa o etapas de reacción, y finalmente pues la integración del proceso y separaciones. Si vos compararas esta forma de representar en este momento la ingeniería de producto con la formación que recibiste como ingeniero químico, ¿qué me dirías al respecto? No, pues si lo miramos desde la ingeniería química, desde las operaciones unitarias, obviamente nos enfocamos en ingeniería de procesos. Ya una subespecialización o otro tipo de ingeniería como ingeniería de calidad, por ejemplo, pues ya abordaría de manera más eficiente la ingeniería del producto. O sea, ahí ya es el enfoque que cada estudiante desea, ¿cierto? Si desea innovar y hacer un producto o si desea enfocarse en un proceso. Obviamente, pues el grueso de un ingeniero químico sí debe de ser pues la ingeniería de procesos, las operaciones unitarias y la ingeniería de producto también puede dejarse a otras ramas, que inclusive se especifiquen más en eso. Ahora, ¿qué ventajas tiene que un ingeniero químico sepa de ingeniería de productos? Esa podría ser la pregunta. Y cómo relacionar esas dos etapas, ¿cierto? Tanto la de procesos como la de producto. Es una pregunta pues que habría pues como que abordarse de una manera mucho más detallada. Me parece, eso sí yo resalto, ambas son importantes, ambas se requieren en la industria química. Finalmente, hay un cuarto paradigma en la ingeniería química y es lo que estamos viviendo y necesitando como humanidad, eh, como un bien particular, porque incluso ya hay estudios de modelación, esta semana leía justamente uno, que no nos dan a más del 2050 como vamos, porque vamos a terminar obviamente nosotros colapsando el planeta con los recursos que él nos ofrece, eh, y obviamente pues terminando con todo, ¿cierto? No solamente con nuestra vida, sino con fauna, flora, eh, y
es el asunto de la ingeniería química sostenible, que desde mi percepción de estos cuatro paradigmas, para mí este cuarto paradigma sí es nuevo, sí se necesita articular en los nuevos currículums o programas o pensum para los estudiantes más de esta ingeniería química sostenible. Esta ingeniería química sostenible básicamente pues es ahora considerada por la relación entre los enormes consumos de materias y energías que usamos en nuestros procesos a gran escala principalmente, y por supuesto pues por su impacto ambiental, que es lo que está restando y de lo que comencé hablando en este paradigma. La identificación de unos requisitos de sostenibilidad son muy importantes. Se requiere una evaluación económica más detallada, más que tenga en cuenta lo ambiental, porque es que en el diseño que uno aprende se ha mencionado o se menciona la parte ambiental, pero uno no diseña incluyendo eso, es mi sensación y lo digo desde mi perspectiva hoy también como, digamos, conocedor del tema ambiental porque trabajo en una empresa de servicios ambientales. Y una integración a optimización de una planta, ese es el principal, creo yo, objetivo de la ingeniería química sostenible, de una planta multiobjetivo, es decir, multiproductos, de productos en combinación de lo que necesita nuestra sociedad y los que también son especializados, que es el tema o el concepto de lo que se conoce como biorefinación o el tema de biorefinerías. Con respecto a esa primera parte, para dividir como este paradigma en dos, ¿qué piensas al respecto? ¿Por qué crees que en una de las referencias del profesor Eberto Tapias, hecha en un artículo de hace un poco más de 20 años, 22 años, él, digamos, mencionaba dentro de un artículo esto? ¿Y por qué crees que, por ejemplo, en Colombia, pues, nada de industria prácticamente tenemos, pero por qué también todavía nos seguimos como alejando incluso de la academia eh, de una ingeniería química sostenible? Desde la formación, ¿cierto? Sí, claro. Puede ser porque el paradigma es muy nuevo. Los paradigmas, o sea, cuando un historiador cataloga un paradigma es porque ya pasó y fue algo relevante en algún periodo histórico. Como nosotros apenas lo estamos viviendo, pues aún no hay ese impacto todavía urgente. Urgente pues que nos llame a adecuarlo dentro de los currículos este, de formación, inclusive mucho más exigentes dentro de las organizaciones y las empresas. Pero la misma lógica de la naturaleza nos irá introyectando en ellos. Sobre todo el tema de que los recursos son limitados, el tema de que el tema económico, ¿cierto? Las variables ahí económicas que juegan y inclusive pueden afectar la productividad de X o Y bien o servicio. Todo esto de la contaminación, ¿cierto? ¿Qué hacemos con los desechos? Entonces, nos está introyectando de a poquito en esto. Aún no se tiene la necesidad exacta, ¿cierto? O precisa, diría yo, de qué tanta profundidad se le puede dar a esto. Pues el tiempo nos irá dando la respuesta. El hecho es que hoy en día, pues esto representa una amenaza, ¿cierto? No controlar estas variables, esto representa una amenaza. Es como mi punto de vista, pues, si no hacemos una ingeniería química sostenible. Incluso habría pues que mirar eh, si los procesos que se ven durante la academia son una forma indirecta también de desarrollar ingeniería de procesos sostenible. ¿Cierto? Si yo utilizo un proceso para refinar petróleos,
en unas torres de destilación con una tecnología de hace 20 años, pues entonces como yo refino alguna sustancia que sea contaminante y la retribuyo al ambiente de una manera más limpia, utilizando esa misma tecnología. Entonces, ahí habría lo que es cierto, utilizo algo que me servía para hacer un proceso X, Y después lo utilizo para entonces incorporar formas sostenibles, por así decirlo. Ya eso pues el tiempo lo irá diciendo, ¿cierto? El paradigma es nuevo, creo que es una urgencia y una necesidad, adoptarlo. Las academias sí deben de enfocarse más en esto, pero más como de una manera de conciencia. Por lo menos pues en todas las áreas se debe abordar esto, pienso yo. Como en una segunda parte de este paradigma, para abordar como lo último que está en esta diapositiva o en esta imagen, vemos por supuesto que la ingeniería química sostenible, pues principalmente, como decías, ¿cierto? Lo que ocurrió fue que reconoció que algo, es, o sea, algo está mal, algo se está haciendo en forma equivocada. Eh, y eso tiene que ver con la limitación de recursos, obviamente con desarrollo de biología molecular, de la biotecnología, eh, para hacer que haya un futuro de la sociedad eh, realmente, ¿cierto? Y no como lo conocemos, sino realmente sostenible, con una ingeniería química actual, moderna, y que acá hay algo muy interesante desde la ingeniería química sostenible, y es que se aprovechen los residuos, como mencionaste, ver el residuo. Normalmente, esto es como una percepción. Uno ve que lo- en los industriales, pues está la preocupación del desarrollo del producto que se va a generar o de los productos. Listo, se desarrolla, se montan los procesos. Generalmente estos no son pues muy óptimos, eh, no se trabaja y por eso está acá como parte del paradigma que ya se mencionó, eh, el tema de altos consumos de energía, de materiales. eh, y al final ellos cierran con la venta de su producto, de sus productos, y no se preocupan por el desperdicio, ¿cierto? A pesar que nosotros como consumidores, pues lo trabajemos. A mí hay algo que me llama mucho la atención y es por qué, si la cadena es tan visible, si el producto obviamente habría que hacerle un seguimiento completo, ¿por qué crees que desde la ingeniería química en la academia y desde lo industrial, al menos acá en Colombia, los residuos se ven como basura y no se ven como algo donde obviamente pues estamos sembrando acá o se siembra acá un cuarto paradigma en la ingeniería química? Bueno, esa pregunta involucra varios, o sea, es complejo, es compleja la pregunta y en eso pues también hago el llamado de atención a la ingeniería química dentro de cada una de sus áreas y contenidos, poner en contexto, porque esa pregunta inclusive eh, se relaciona con un tema cultural, eh, un tema social y también un tema de una problemática química. Eh, Como es una sociedad pues muy rentística, maneja mucho la renta inclusive en todo tipo de negocios, la gente hace que todo lo pueda comprar y vender fácilmente. Inclusive hay pues este imaginario en la gente, no, yo tiro la basura al piso porque hay quien me la recoja. O yo para qué voy a reciclar si lo puedo volver a comprar nuevo. O sea, hay como también ese tipo de estereotipos, sin generalizar, pues, obviamente. Es un tema social bastante complejo. Para mí, desde el punto de vista químico, la basura es una forma de energía ahí lista, conservada.
si de pronto desde la academia se pudieran generar este tipo de discusiones y no tanto de una manera positivista y cuantitativa, hay que llegar al número y ese número, ¿qué? Entonces, si se pudiera generar ese tipo de discusiones, el estudiante podría generar una conciencia más en el diseño de procesos limpios e incluso aprovechables, como en el caso de ese papelito que ya no me sirve, pero sé que hay energía acumulada y que esa energía yo la puedo destruir o conservar o mantener en otras formas de productos. Es como eso, ¿cierto? Aunque la pregunta tiene su complejidad, mmm, para mí el llamado es como al aprovechamiento. Ahí está, ¿cierto? Ahí está la riqueza inclusive. Para mí ahí eso es valor. Podríamos hacer un gran resumen de los paradigmas que se plantean en un artículo que fue, digamos, la referencia para este trabajo, este desarrollo, junto con el artículo escrito por el profesor Eberto Tapias en la ingeniería química, uno de los mejores. Yo lo defino siempre como el segundo mejor docente que hay en la ingeniería química, en donde entonces acá tenemos las necesidades, los paradigmas a los que conlleva, y entonces vemos que en las operaciones unitarias eh, hubo la necesidad de sistematizar un conocimiento de los procesos. En los fenómenos de transporte hubo un conocimiento científico que utiliza muchas de las áreas para obviamente al final pues aplicarlas al momentum, a la masa y a la energía. Eh, Luego aparece una tercera, digamos, necesidad y es ver que hay un mercado competitivo, pero está el tema también del ambiente, que es lo que constituye en el paradigma de la ingeniería química de producto. Y lo que decimos que aparentemente es más nuevo, es decir, estos tres son existentes, ya hoy se trabajan en teoría en la academia, y este es, digamos, relativamente nuevo, este último que vimos, porque tiene que ver con la protección al ambiente, el uso racional de energía y de recursos materiales. ¿Realmente vos pensás, si nosotros nos vamos al título de esta propuesta, realmente, bueno, acá yo tengo varias preguntas. La primera pregunta, desde lo que formula el pensum, que por ejemplo vos viste en la Universidad de Antioquia, ¿vos crees realmente que los tres primeros paradigmas que vimos son existentes y este último es nuevo? Eh, pues yo diría que sí. Los otros se conservan, inclusive en fenómenos de modelamiento, simulación, leyes termodinámicas, se conservan, inclusive son bases para los procesos pues que se ven en la ingeniería química. El otro sí es nuevo, lo considero que es nuevo, de hecho ya hay normatividad al respecto, pues que está como empezando a regular todo esto. Mm, ya habría pues que evaluar entre periodo y periodo que se recopila, entre paradigma y paradigma que se recopila, que se deja, ¿cierto? Eso habría pues que ser pues como una cuestión de pensum, aunque sí hay unos fundamentales que digo yo. Los fenómenos de transporte, unos mínimos fundamentales, los fenómenos de transporte, importantísimos, eh, con todas sus transferencias pues que tienen, tanto de masa como calor, indispensable, la termodinámica, indispensable, y el diseño. Para mí esas tres cosas son como el pilar de la ingeniería química. Lo hablo pues como desde lo que vi.
no estoy referenciando acá a ningún autor. Eso hace pues como la parte de esta discusión, pues como mirar la opinión del otro, no tanto del autor reconocido. Y yo lo vería así, desde mi experiencia. Como segunda pregunta, en la academia, cuando se trabajan las operaciones unitarias, eh, a mí me da la sensación que no se llega a unas operaciones, no se llega como al nivel de operaciones unitarias, o sea, ni siquiera avanzadas. O sea, no se lleva como a un buen nivel. Entiéndase buen nivel como, esta es mi percepción, esta es mi opinión, esto es lo que yo siento. No se lleva como, bueno, algo que uno dijera, este debería ser el nivel que se debería alcanzar en operaciones unitarias. Es decir, más específicamente, yo lo digo porque, bueno, transferencia de calor, eh, muchos docentes se han ceñido a lo que nos plantea el gran Sengel en transferencia de calor, un gran libro. Sabes que yo te he recomendado y te he mencionado muchas cosas que me gustan de él, porque para mí él en sus libros demuestra que es un gran maestro. Pero cuando uno se va, por ejemplo, a lo que yo hice en ese libro, pues hombre, yo no alcancé a leerme todo ese libro y en alguna vez recuerdo que me mencionabas, ¿cuántos libros de ingeniería química lee un ingeniero químico por semestre? Y más cuestionable aún, al final de su carrera. Y uno termina haciendo su análisis y vuelvo y repito, al menos lo que me pasó a mí, con mis recursos, con mis limitaciones, pues yo no vi que me llevaran para hacer de las operaciones unitarias ese nivel que yo llamo un nivel competitivo, que fuera comparativo con lo que estoy seguro se enseña en operaciones unitarias en Estados Unidos, en Europa. ¿Vos crees que esto es así? Eh, ¿Qué crees que a la academia habría que recomendarle con respecto a lo que debe tenerse como enfoque, incluso si tenés algunos ejemplos? ¿De qué recomendarías, de qué ejercicio tiene que resolver el ingeniero químico en formación para, obviamente, llegar a eso que yo llamo un nivel aceptable? Eberto una vez me dijo, Eberto Tapias, que reconozco pues este profesor, un gran profesor, hay que formar ingenieros con sentido de tipo social o sentido social, algo así parafraseado me dijo. Eh, y es verdad, o sea, no nos podemos volver técnicos de los resultados o tecnólogos de los resultados de la operación unitaria, porque es que estamos hablando de un profesional en ingeniería. De pronto a la academia, ¿qué le recomiendo? Integrar, poner todo en contexto. Todo ese numerito que me da un cálculo, ponerlo en eso es mucho, eso es poco, eso que me dice, independientemente si se aproxima o no a si hay precisión o exactitud en ese resultado, independientemente de eso. Sino que, y sobre eso inclusive generar el debate y la discusión, sobre ese numerito. No dejar el problema larguísimo ahí a media, ustedes lo terminan y listo. Y me entrega y le dio, no le dio, no. O sea, todavía como que mirar eso. Respecto a lo que decía Berto Talpe, me parece pues que también hay que integrar. El contexto también implica integrar. Sobre todo pues una formación humanística muy alta, sumado a que se debe pues como tener una mentalidad abierta e integrar procesos y condiciones humanas. Hasta ahí lo dejo, porque eso también, eso me daría pie a entrar en otras discusiones. Lo de Sengel. Sengel se hace famoso es porque en una palabra le resumo todo. Él cogió las cosas muy abstractas, los modelos muy abstractos, las ecuaciones, las fórmulas, y les dio un sentido físico y químico
a lo cotidiano. O sea, él explica desde lo cotidiano. Dígame un profesor, que los hay, pero son muy pocos, que explique cosas complejas desde lo cotidiano. Esa es la pregunta que yo debo generar en mis estudiantes, en los profesores, en la sociedad y en la ingeniería química en especial. De todos estos elementos que dejan los paradigmas, estoy de acuerdo en que pues, la ingeniería química sostenible es algo en desarrollo, es algo que estoy de acuerdo que es nuevo, y de los demás que se supone que son existentes, al menos para la historia, porque obviamente ya sucedieron, ya se han formulado muchos cambios, pero un sinsabor muy grande que personalmente tengo es con respecto a los fenómenos de transporte. Como ya lo mencioné, yo lo vi como algo muy rápido y que, ojo con esto que voy a decir, me parece a mí que está siendo amenazado con el desarrollo de los simuladores, en el sentido de que la tecnología de simuladores nos está llevando y nos está quitando algo que el ingeniero químico necesita tener, y vos mencionaste, y estoy de acuerdo, por supuesto. Y es que, o sea, el desarrollo de los simuladores, yo no estoy en contra de ellos, son necesarios porque el proceso de diseño, de optimización, eso es algo muy extenso, es algo que requiere de semanas, meses, dependiendo de lo que se esté haciendo. Incluso, pues si es una planta completa, eh, pues incluso años. Entonces, obviamente eso es un gran avance, pero yo desde mi punto de vista como estudiante, aun cuando no lo soy, pero cuando lo era y ahora mismo, digo que me da la sensación que los simuladores están haciendo lo que está haciendo la tecnología con muchas otras cosas, y es como están facilitando, entonces están dejando que la gente deje de pensar en lo que es importante. La academia me parece que está contribuyendo a eso. ¿Y por qué digo yo que está amenazando o atacando a los fenómenos del transporte? Porque no se está enseñando a un buen nivel, también desde mi punto de vista, como lo dije con las operaciones unitarias, porque los fenómenos del transporte, ¿qué diferencia tienen con las operaciones unitarias? Y es que se requiere más rigor en la modelación. Es decir, ese es un tema de modelación pura, de ciencia pura. Y cuando yo digo ciencia pura, es que uno tiene que construir la hipótesis. O sea, tú tienes un problema, pero tu problema te lleva a construir una hipótesis que al plantear el modelo con las consideraciones, con la solución eh, y luego con una validación, pues le dicen a uno, está bien, está mal. Pero yo digo que con esto de los simuladores, entonces se ha perdido mucho esto y me parece a mí que es algo equivocado. Es una decisión y una dirección equivocada porque lo que hace importante al ingeniero químico, no solo en la academia, sino ante las demás ingenierías, es que hay mucho para modelar desde lo puro y para mejorar desde los procesos, obviamente pensando, por ejemplo, en el último paradigma, ¿cierto? Si yo quiero hacer ingeniería sostenible, yo no puedo simplemente ceñirme a un simulador, porque es que ahí hay muchas cosas en juego, ¿cierto? Hay muchas cosas que están, como está relacionada y está ligada, pensando en aplicar estrictamente la ingeniería química sostenible, eh, de diseñar con base en algo ambiental, ya sea reducir emisiones de CO2, de no formar óxidos de nitrógeno, de no eliminar al ambiente compuestos orgánicos volátiles, de no eliminar, de no liberar al ambiente dioxinas y furanos, si tu proceso obviamente tiene esa característica, etcétera, etcétera. Es decir, resumo en que el desarrollo de simuladores y este trabajo que se está haciendo, destaco que es importante, pero me parece que están matando, están destruyendo la esencia de lo que fue el segundo paradigma de la ingeniería química, que es los fenómenos de transporte. ¿Vos qué pensás con respecto a esta intervención y a lo que yo he dicho? Si estás o no de acuerdo,
¿Y cuál es tu recomendación desde la formación de ingenieros químicos en la academia? Bueno, yo pues en la universidad trabajé mucho Aspen y MATLAB. Incluso tenía algunas herramientas, ya venía pues con algunas herramientas en sistemas. Eh, entonces, en ese sentido, pues uno abre el panorama para analizar esta cuestión pues de los algoritmos y los simuladores. Teniendo en cuenta pues como ese precedente, ¿qué podría decir yo al respecto? Que, a ver, ya casi que todas las profesiones y todas las carreras deben de tener algún fundamento en sistemas, bases de datos, código de programación, lenguajes de programación, ¿cierto? Programación orientada a objetos. Algo básico, y digo, casi que todas las carreras deben de tener esa orientación porque eso es lo que está inclusive, eso es inherente, es como una herramienta, o sea, no es el fin en sí de estudio de lo que cada uno estudia, pero sí es la herramienta por la que yo genero el camino, el medio para llegar a lo que tenga que aprender. Eh, yo hago esta pregunta. Si un estudiante supiera manejar Aspen desde el primer semestre, yo pregunto, ¿qué tan habilidoso o qué tan hábil puede ser para avanzar de materia en materia? Ahí yo sí hago la crítica, porque es un estudiante que de pronto carece de elementos de juicio para decir si ese simulador le da resultados buenos o acordes a cierta necesidad. Incluso qué modelo matemático utiliza o qué ley utiliza. El problema no son los simuladores. El problema es de pronto alguien con habilidades en esto y empiece a tomar posturas sin criterios de juicio, ya sea de primer semestre o de último semestre. Yo lo que digo es que los simuladores y los modelos, primero se deben de estudiar como modelos. Hay varios tipos de modelo, caja negra, tan cierto. Caja blanca. Bueno, esos modelos contienen una serie de leyes matemáticas de las cuales si se estudian y se evalúan bien y se referencian bien, el simulador ya no sería el problema. Eso es lo que yo exigiría en un momento. O sea, si a mí alguien en una ponencia o en un resultado de una empresa o en un informe me sale con un modelo, yo no pregunto por el resultado del modelo. Yo lo primero que pregunto es referéncieme cómo el modelo sacó ese resultado. Y eso implica pues ya esa sola pregunta implicaría elaborar un montón de situaciones. Solo pedir la referencia. La fuente, pedir la fuente de esos modelos, también es muy importante. Y incluso pedir de pronto el código. Veremos acá, listo, ya. Pedir el código base o fuente del desarrollo de ese programa, que uno también puede tener accesibilidad a eso. Con esas tres cositas que yo acabo de mencionar, código código, fuente y referencia, los simuladores no dejarían de ser un problema a la hora de tener un resultado inmediato. Bien. Vamos para el tercer tema de esta charla, de este encuentro entre dos ingenieros químicos que por supuesto eh, damos simplemente nuestra percepción. Esto por si llega a docentes, la industria y los estudiantes que sí se hayan sentido obviamente satisfechos con lo que recibieron en su formación, pero desde nos parece como bastante interesante, al menos nuestro planteamiento para dejarlo en cuestión
y principalmente impactar lo que vuelvo y repito, necesita desarrollar nuestra industria, ahora más que nunca después de esta pandemia, donde vemos que ya pues vender petróleo, vender gasolina, pues ya no sirve de nada económicamente hablando, pero si tuviésemos algo sostenible, algo que generara productos especializados, pues por supuesto lo iban a poder hacer haciendo, ¿cierto? Y en este caso, pues, ¿cuál es el ejemplo o qué referencia de eso que yo estoy mencionando y que diría que es cierto? Es los alimentos, ¿cierto? Que aún con pandemia, pues tienen que generarse. En cierta medida son, entre comillas, especializados o al menos no tienen más condiciones o restricciones para su elaboración y producción. Y por otra parte, eh, el ejemplo de los medicamentos, concretamente, por ejemplo, vacunas en este caso, de que todo paró industrialmente o muchas cosas se detuvieron, al menos al ritmo que traían. Pero obviamente este desarrollo por vacunas y por medicamentos no ha parado. Entonces eso es como algo y precisamente de lo que se toca cuando se habla de la ingeniería química sostenible y productos procesos y plantas de procesos que sean multiobjetivos, multiproductos. En ese último tema hay un planteamiento, unos cuestionamientos que quiero dejar con respecto a planteamientos para un nuevo currículum en la academia y en la industria. Entonces, yo creo que quiero partir de acá, de que esos elementos que acá se muestran son como el enfoque que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es necesario y falta en la formación de hoy. Entonces vamos a ir tocando como uno por uno con la intervención de José y quisiera que comenzáramos por algo que tiene que ver con los modelos para de pronto el estudiante que está iniciando y de pronto no ha caído en cuenta que el modelo, por ejemplo, es la ecuación cuadrática que resolvió en el colegio, que el modelo es la ecuación lineal que resolvió en el colegio, que es la ecuación que relaciona cómo se mueve un cuerpo con entre la posición que tiene, el tiempo que tarda su desplazamiento y la velocidad que lleva él. Esos son ejemplos de modelos porque están representando una realidad. Después uno obviamente puede discutir si en exacta medida o en una precisión del 80%, del 90%, etcétera. Y digo que tiene que ver con los modelos porque para mí un enfoque, el primer enfoque que es necesario es el enfoque para una formación hacia las ecuaciones diferenciales parciales. Yo tuve que esperar hasta una especialización en procesos de alimentos y biomateriales para que trabajara algo, una parte, un tiempo muy corto en ecuaciones diferenciales parciales. Y para mí eso es una formación eh, que se necesita como enfoque porque su conocimiento es esencial, o sea, ya no es alternativo, sino que es esencial, es fundamental. ¿Vos qué pensás, José, con respecto a por qué la academia no nos integró, al menos en la Universidad de Antioquia, ecuaciones diferenciales parciales, o al menos que se viera un profundo desarrollo y un constante también desarrollo de problemas complejos, ¿cierto? Para de pronto los que no estén muy familiarizados, este enfoque del cual yo hablo es porque las ecuaciones diferenciales parciales, como involucran a varias variables del proceso que cambian con otras variables, ya no solamente con respecto a una sola, que es lo típico y a lo cual, digamos, uno suele trabajarle más con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Eh, ¿Qué pensás entonces al respecto de esta formación en las EDPs como un enfoque que se necesita en la academia? No, a ver.
En esto se hace énfasis en el sentido de que, pues por lo menos en cursos claves como transferencia de calor, masa, fenómenos de transporte, pues termoquímica, se resolvió al menos una que otra ecuación diferencial y ni hablar pues del curso de matemáticas especiales que, que sí enfoca pues mucho estos métodos. Lo importante ahí es que el curso, esos cursos de, por ejemplo, matemáticas especiales, que se conoce como métodos numéricos, sí debe generar como esa sensación de motivación en el estudiante, porque si por tiempo no logramos abarcar la importancia de esto en esos cursos, por tiempo. Pero el estudiante si queda motivado, sigue y sigue y sigue estudiando la importancia de esto, inclusive ya después de graduado, que es como también lo que se está intentando hacer con eh, en este tipo de exposiciones y entre mi colega y yo. ¿Qué es lo que pasa? Es de pronto la complejidad, inclusive pues ahí entra a jugar, a tener un rol importante. Si usted tiene un sistema, un problema, y ese problemita le genera uno o dos variables, las cuales, ¿cierto?, inclusive pueden solucionar de manera lineal, pues muy sencillito, pero la sabemos que la vida real no es así. Usted le pueden aparecer, un fenómeno puede tener n variables, que inclusive usted con ecuaciones diferenciales parciales cuando deriva con respecto a uno, dos, máximo tres variables, ya uno queda colgado en, digamos así coloquialmente colgado, ¿cierto? Ahí perdonen la expresión, en, en el desarrollo de la solución de un sistema de esos. Los fenómenos de transporte inclusive aparecen ecuaciones diferenciales muy, pero muy complejas de solucionar. ¿Cuál es la lógica? Que la academia de pronto sí puede integrar esto. Los sistemas complejos, termodinámica de sistemas complejos, inclusive ya hay literatura al respecto. Las redes, por ejemplo, ayudan a eso, los modelos ayudan a eso, la simulación ayuda a eso, y en esa manera se pueden entender fenómenos de n, no voy a decir 1000, 2000, 1.000.000 de variables, que los pueden haber. Que son modelos, inclusive ya pasan a ser modelos determinísticos, se pueden determinar y predecir muy exactamente. Ahí lo importante es de pronto cómo yo genero la motivación en el estudiante para que siga en este cuento, después de que termine el curso, después de estar graduado. Porque esto prácticamente es ese puede ser otro, es cierto, eso también se incluye en el nuevo paradigma, los sistemas complejos, que tienen que inclusive que ver con termodinámica, con formación de entropía, energía, con simulaciones, modelamiento, pero de cosas muy complejas, redes, integración de variables. Entonces, hacia allá inclusive puede ir la ingeniería química. Incluso muchas otras ciencias, otras áreas del conocimiento están involucrando ese tipo de fenómenos. Por ejemplo, entender la sociedad en su conjunto desde un modelo estipulado desde la complejidad. Entonces, hacia allá es donde debe ir, ¿cierto? Obviamente, pues, ecuaciones diferenciales como materia del área de las ciencias exactas, sí se le debe dar un enfoque más de ingeniería química, porque pues desde mi experiencia yo recuerdo que yo vi eso de manera muy general, como si fuera un curso de matemáticas. No sé si de pronto los cálculos, ¿cierto?, se pueden hacer enfocados en ingeniería química, aunque también ahí entra otra discusión, en el sentido de que uno también tiene que aprender a ver las cosas primero de manera, ¿cierto?, como las de un matemático, y ya uno va especificando el proceso. O de entrada especificar el proceso, pero no sé qué tanto eso puede alterar la cuestión de la calidad de la formación de un ingeniero químico, ¿cierto?
Por ejemplo, yo agradezco que las físicas me las hubiera dado físicos, no ingenieros, porque de pronto habría, uno ya sería más operativo, más técnico, más, y también hace parte de un desarrollo profesional ver las cosas en un conjunto. El segundo enfoque que planteo es de fenómenos de transporte avanzados. Como lo mencioné, me baso en mi experiencia, en mi percepción, en algunos cursos que he visto y he recibido y estoy incluso recibiendo en este momento con respecto a avanzados. Mm, ¿Cómo podríamos hacerle entender, José, a la academia, que si tuviésemos una buena formación en ecuaciones diferenciales parciales y viéramos, por ejemplo, fenómenos de transporte que lleven, al menos en etapa de modelación, a niveles avanzados, o sea, a niveles avanzados, ¿a qué me refiero? A que usted analice lo que sucede simultáneamente con momentum, masa y calor. Lo digo porque tradicionalmente es una buena manera en la academia de trabajarlo, de trabajar cada una de los fenómenos, ¿cierto? Transferencia de masa un rato, transferencia de calor otro rato y transferencia de momentum, digamos, en la otra parte del curso. Pero, pero yo creo que para lo que se demanda y lo que quiere y se necesita, por ejemplo, en biorefinerías, para hablar de ingeniería química sostenible, pues indudablemente se necesita desarrollar y tener en cuenta los fenómenos de transporte avanzados. Y es lo que sucede, acá hay algo muy importante para dejarle a la gente. Existen dos tipos de referencias, una ideal y otra real, siempre. En la academia uno ve líneas que normalmente se tiran a lo ideal, ¿cierto? Entonces por eso es que clásicamente vemos que se supone que el gas es ideal, que se supone que no hay fricción, que se supone que eh, cumple tal modelo simplificado, que ni siquiera llega a ser, por ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria, y por dar algunos ejemplos. Y lo real que es, lo real es lo de la academia, lo de todos los días. Entonces en la academia obviamente uno encuentra todo esto y cuando uno se va a tratar con la formación ideal a trabajar lo real, pues esa parte, pues esa construcción, normalmente esa extrapolación es bien complicada. Entonces mi enfoque es desde algo tratando de llevarlo a lo general para aplicarlo y que la línea se parezca más no hacia lo ideal, sino a lo real. Desde ese punto de vista y desde lo que vos crees en el ejercicio de la ingeniería química con una connotación moderna, eh, efectivamente es así, que digamos que otras cosas quisieras aportarle a quienes ven esta charla entre nosotros con respecto a los fenómenos de transporte avanzados. No, no, lo mismo, o sea, lo que le decía ahorita, eh, con el ejemplo de la física, cuando se vio física, ¿cierto? Física dada por físicos. Y el panorama es mucho más amplio que si me le hubiera dado de pronto un ingeniero. Esa misma lógica, pues también sucede, acontece en lo que usted me acaba de decir y plantear. A ver, Sebas, si, si nosotros, en cierta manera, logramos ver todo como ideal, pues yo creería que hay que partir, ¿cierto? Primero, ideal, luego aplicando coeficientes de corrección, que eso se aplica, ¿cierto? Muchos coeficientes de corrección aparecen en todo lado, en muchas fórmulas, y llevarlo después al asunto real. De pronto, ¿qué se le puede sugerir a la academia?
que se hagan las tres cosas. Si yo estoy viendo, por ejemplo, la ley de difusión, listo, se llegó al resultado, pero hasta ahí se llegó, ideal, ¿cierto? De manera ideal. Luego de pronto se aplicará una ecuación diferencial para hallar alguna difusividad y de pronto se aproximó más. Pero, ¿dónde está el proceso real? Ah, listo, mi laboratorio. Pero ¿será que eso que se ve en el laboratorio fue el mismo ejercicio planteado en el aula de clase? Para yo poder tener como una relación de todo. O sencillamente el laboratorio es una síntesis de varios temas que usted ve en la clase. Entonces, habría que hacer como de pronto una integración en eso al respecto. Pero claro, hay que partir inclusive acá sigue aplicando el mismo algoritmo que usted me mostró más en una diapositiva mucho más arriba. Tener un método deductivo de lo particular a lo general, ¿cierto? Es que acá no se está formando la técnica, sino es que en una profesión, y eso hace parte pues como de ese entramado, ¿listo? Ese algoritmo. Si usted mira los primeros pasos, usted parte de un dato, una variable, algo muy pequeñito, que en este caso tocaría partir de algo muy ideal, ¿cierto? Si yo lo aplico al proceso de formación de la academia, para ya después poder obtener una solución que se acerque a lo real. Es lo que yo pues como que veo la serie de pasos de esta manera. Para no redundar en el tercer enfoque que planteo y que me parece que es necesario con operaciones unitarias avanzadas, voy a enfocarme como a lo que escribimos ahí, que lo repetí para los fenómenos de transporte, y es que el estudiante necesita desarrollar todo un problema complejo. Es decir, cuando yo digo desarrollar es plantear, analizar, seleccionar, segmentar, generalizar. Y de pronto nosotros en nuestra formación, en el curso de diseño de producto y procesos, uno de los últimos cursos de ingeniería química, al menos hasta el 2016, en la Universidad de Antioquia, eh, digamos que nos llevó por todo eso y por eso yo destaco el buen ejercicio que se hizo allí. Sin embargo, lo que yo pienso al respecto es que esa complejidad uno tiene que vivirla más en la modelación y en el trabajo de las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte, porque esa parte no la puede sustituir un simple simulador y detrás, digamos, uno no supo y no entendió todo lo que hay detrás. De pronto en ese punto, sin repetir algunas cosas que ya se han mencionado, ¿qué creerías que le sugerirías a la academia, incluso a nivel industrial, que debería tenerse como una perspectiva de operaciones unitarias en un nivel avanzado? Bueno, es compleja ahí la pregunta porque pues no he tenido mucha experiencia en planta. De pronto hay sugerencia de algo intuitivo. Es que modernicen procesos con sistematización y con control. Es como lo que yo pensaría ahí. Y separar por módulos, de tal manera que se tenga más control y cuando digo más control es sobre el estado del arte de ese proceso que está sucediendo, ¿cierto? Más especificado. Eso me garantiza que en la siguiente etapa de mi proceso pues haya una mayor eficiencia y así sucesivamente me voy yendo hasta el final del producto o hasta el final de lo deseado.
Lo importante, analizar, seleccionar y analizar muy bien los sistemas, cada uno de sus componentes que compone un proceso. Es como lo que yo me atrevería a decir, porque igual la pregunta sigue siendo muy amplia, entonces cabría para qué tipo de procesos aplicar, ¿cierto? Cómo se hacen, si en batch, lote, continuo, bueno, qué sé yo. ¿Cierto? Es muy amplia la pregunta inclusive. El cuarto enfoque corresponde a la programación de lenguaje computacional. Ambos compartimos, de pronto no has podido, más adelante eh, lo haremos con respecto como a cosas que hemos desarrollado, cada uno eh, en lo que le gusta, a usted gusta y has trabajado lo de JavaScript y pues yo solo sé y he trabajado algunas cosas en Visual Basic y en Excel. Sin embargo, de pronto en lo que podemos coincidir es que la programación del lenguaje computacional la debe tener hoy el ingeniero químico. ¿Por qué? ¿Qué crees que la academia debe modificar? Porque pues a nosotros solamente nos dieron un curso de programación, nos lo dieron en solamente un lenguaje y por otra parte, pues no hubo muchos profesores, salvo, salvo un par de ellos o tres de ellos, el que más recuerdo y lo que es como más claro en esa parte que sí se usó, incluso tuvo introducción, tuvo algo de contenido inicial y de recordatorio, se supone, con base en el curso que fue termodinámica química. ¿Qué crees y qué puedes aportarle a la gente que principalmente estudia ingeniería química con base en el por qué todos estos paradigmas hoy deben llevar la programación en el lenguaje que usted quiera, computacional? Bueno, a ese cuarto paradigma yo le sumaría dos detallitos. Le sumaría dos detallitos que inclusive están mandando en el mercado laboral. Saber un segundo idioma, generalmente es inglés, y saber sistemas, en específico programar. Un ingeniero químico con esas dos habilidades puede ascender demasiado en este modelo económico, en este sistema. A ver, hay que definir varias cosas. Lógica de programación y lenguaje de programación. En el curso que se vio en la ingeniería química, que se vio en ingeniería química en la Universidad de Antioquia, ese curso para un semestre combina las dos, lenguaje y lógica de programación, que es la construcción de algoritmos y construcción de ciclos y bueno, es el asunto teórico, como las bases preliminares para después de entrar a un lenguaje de programación. Lo mismo, tiempo. La academia, en ese caso, lo que yo debería, así como en el curso de ecuaciones diferenciales, estimular al estudiante, que desde el mismo curso, se dé una bonificación o algún excedente o algún premio que usted complementó el curso que está viendo en este caso de programación, ecuaciones diferenciales, qué sé yo, con otros cursos similares, que los haya pagado particular o que la misma oficina de extensión de la universidad los haya ofrecido, porque eso es lo que realmente se requiere, incluso motivar para que después continúe, porque usted en un semestre no aprende pues lo suficiente y necesario como para lo que se requiere cuando se gradúe. Eso con respecto a esos cursos, la variable es tiempo. Ya después entran a jugar otra serie de variables, como cuáles. El enfoque que se está dando en estos momentos. Programación estructurada, entonces código, o programación orientada a objetos. Entonces, ahí ya toca definir la línea. Y el lenguaje de programación.
Hay unos lenguajes que son claves, que de ahí se desprende todo. Si los domina, pues domina otros. Java, por ejemplo, que fue el curso que nos dieron, Java es un programa que si usted lo domina, puede desprender Python, HTML5, JavaScript. O sea, ¿cierto? Ahora, lo que no de pronto, lo que sí no se debe dejar de pronto como modificar en los pensum o en los currículos académicos es que porque el mercado está de moda este lenguaje de programación, entonces hay que ir con ese, no. Volver a lo deductivo, porque estamos formando profesionales, de lo general a lo particular. La sensación que a mí me queda con respecto a esto que se propone como enfoque de formación para un nuevo currículum eh, es que la estandarización de procesos y pensamiento basado en riesgos y la innovación y sostenibilidad de procesos químicos, que es lo último de lo que hablaremos y de lo que proponemos como mayor aporte diferencial a lo que creemos que, que hace falta, o al menos más convencido yo de pronto que José. ¿Qué crees, José, que en la academia y en qué parte de pronto se puede articular la estandarización de procesos y el pensamiento basado en riesgos? Te lo menciono porque yo trabajo en una empresa de servicios ambientales que está acreditada en la norma ISO 17025 en la versión 2005. Y curiosamente, esta norma se actualizó a la versión 2017 y prácticamente el corazón o el cambio fundamental, más allá de la estructura y otros ajustes de cosas que ya no se piden o al menos no son requisitos como explícitamente obligatorios, fue lo basado en riesgos. ¿Cómo crees que esto le aporta a la ingeniería química aplicada en la industria y, por supuesto, desde la formación académica? No, pues indudablemente si usted estandariza, controla riesgos, ¿cierto? Ahí hay esa relación implícita. Aparte de que la estandarización me ofrece otra serie de ventajas, como documentar, calidad, registros, me permite hacer auditorías, ¿cierto? Defenderme mejor frente a una auditoría. Pues esta parte es nueva, ¿cierto? Inclusive es un asunto también cultural. No mucho a muchas organizaciones o empresas pues como que les llama la atención esto, estandarizarse porque igual eso implica costos adicionales de proceso de producción, pero también entra como de los paradigmas. La innovación va ligado mucho al diseño de producto, ¿cierto? Sostenibilidad también, no sé si enseguida lo abordaremos, pero también la innovación, un proceso estandarizado e innovador, primero contribuiría pues a algo sostenible, un desarrollo sostenible, y contribuiría a que los procesos sean más eficientes. Habría que mirar de pronto ya la normatividad, ¿cierto? Para esto hay unas normatividades, claro, matrices inclusive de riesgos, eh, pasos y algoritmos que me permiten pues como hacer esa autogestión. Incluso salud y seguridad en el trabajo pues también podría explorar ese tipo de situaciones. Pero no sé, ¿cierto? Es amplio pues como la cuestión de estandarizar procesos. Es otro paradigma, otro paradigma. Inclusive se está requiriendo ya, ¿cierto? Se está requiriendo de directrices nacionales. Con respecto a la innovación y la sostenibilidad de procesos químicos, esta última, pues, mostrada explícitamente en el cuarto paradigma tratado, como la ingeniería química sostenible, ¿qué tipos de ejercicios podrían hacerse en la academia para aumentar la innovación que todos tenemos en unos pues más guardada que otros? Yo creo que
en ingeniería química, o es mi sensación, a lo largo de la carrera, uno, por pensar casi como en forma algoritmática, perdón, digamos, si esa palabra no existe, pero me parece interesante mencionarla, porque en parte uno piensa así, en una forma prácticamente de paso a paso, de secuencia, de ver en qué etapas hay otras etapas, de reglas de decisión, etcétera. Mm, ¿Cómo crees que podría formarse y despertar, repito, como esa capacidad que se necesitan los ingenieros químicos de innovación y que obviamente está ligado y contribuye, está como, como si fuese un triángulo o una relación allí entre la estandarización y el pensamiento basado en riesgos, para obviamente con eso generar procesos sostenibles? Bueno, a ver, amplia la cosa, amplia, porque es que, a ver, innovación es como el plus que se puede hacer a un bien, o sea, un bien, producto, servicio, qué sé yo, para que en el mercado sea exitoso, que ese es el problema, pero el problema de la academia es que puede haber algo, puede haber un invento magnífico, no sé, cristales, formación de cristales que sean altamente conductores de calor, algo innovador. Pero resulta que eso en el mercado no tiene cabida. Entonces ya no es innovador, ¿cierto? Salvo pues que sea para procesos o máquinas de alto valor agregado, muy específicas y selectivas que utilicen una conductividad térmica impresionante para hacer X o Y cosa o para ir de aquí a la luna, bueno, qué sé yo, cosas de ese tipo, porque ya estaríamos en el área de la investigación. Pero así que se venda eh, común y corriente, pues aparte de que no se ha masificado porque hay que cambiar paradigmas, se tiene el problema de que faltan recursos para producirse en masa, faltaría capital. Entonces, es un asunto. Inclusive la academia está en eso. Descubre un montón de cosas y un montón de artículos, pero bueno, le buscó cabida en el mercado. No. Eh, y eso está pasando en el desarrollo de investigación acá, pues, con esto en muchas universidades, como para no dar referentes porque es delicado. Innovar en ese sentido se vuelve complejo. De pronto innovará el, el descendiente, el hijo del papá que es el dueño de la empresa y que fue a estudiar ingeniería química. Entonces ya, aparte de tener la empresa para practicar, pues podría inclusive tener un camino mucho más trazado. A usted innovar y empezar desde cero con un capital semilla o qué sé yo. Y cierto, esa es la realidad que hay en el país, que inclusive le exigen unos parámetros y hasta estandarizaciones y cosas muy altas que para crear empresas es imposible, y mucho menos para innovar. O sea, si el problema está en crear empresa, pues innovar se agudiza mucho más. Eh, ¿Qué pienso yo? Que la innovación ni siquiera hace parte del nuevo paradigma. O sea, están veremos. O de los nuevos paradigmas. Esas son las referencias que hemos utilizado y para que puedan, digamos, complementar lo que acá hemos mencionado, compartido. Yo quiero decir que nuestra perspectiva y la iniciativa de hacer este trabajo eh, no es que vaya en contra, aunque haya sonado a lo largo de la intervención del programa de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia y contra de la universidad. Por el contrario, siempre he destacado y siempre lo haré de que la Universidad de Antioquia fue lo mejor que tuve, la época
de estudiante universitario fue mi mejor desarrollo. Indudablemente, es una etapa bonita. Entonces, simplemente para que la gente que escuche este video, pues digamos, lo entienda desde el sentido crítico, lo que sonó crítico, lo que sonó va bien, pues que sonó bien. Simplemente es una referencia que queremos dejar para los nuevos estudiantes, los que quieren entrar. eh, y algo más que quiero pues como complementar, aparte pues de haber mencionado que no es en contra de situaciones o los cursos que se mencionaron acá como cursos, pues no hay nada en contra de ellos, sino que, repito, hacen parte de lo que como profesional y desde un proyecto que estamos pensando desarrollar más adelante entre mi compañero y yo, pues iremos como dando y contribuyendo un poco a lo que no muestra la academia, que es importante y que pues, por supuesto el objetivo es orientar, el objetivo es dejar dudas, el objetivo es dejar paradigmas. Y yo también estoy de acuerdo con vos, José, cuando decís que dentro de estos paradigmas hay muchas cosas por trabajar. De hecho, Eberto, hace 22 años en su artículo, o en esa edición, pues obviamente claramente menciona que detrás de los nuevos paradigmas, pues hay muchas cosas, ¿cierto? O sea, eso no es un asunto de decir, cambio de paradigma y ya pienso otra cosa, o invitamos a la comunidad de ingenieros químicos, el Consejo Profesional de Ingeniería Química, por ejemplo, acá en Colombia, eh, para que se direccionen las instituciones y se direccione otra cosa, no. Digamos que eso trae consigo unos retos y sobre todo cosas que hay que hacer puntualmente. Eh, Eso básicamente es como mi opinión adicional. Invitarlos a los próximos videos que pueden ser interesantes, ya más, digamos, más específicos sobre problemas que abordaremos, unas miradas diferentes, y dejaría para que José cierre con una última intervención, si quisieras como recomendarle, sobre todo si son estudiantes nuevos que lleguen a ver este video, esta conversación entre nosotros, esto que dejamos eh, al aire para que cada uno lo considere, lo analice y lo evalúe. Y por supuesto, yo quiero dejarle para los que inician o los que están en proceso de estudiar, eh, para realmente competir, porque eso es lo que yo, acá aparezco de pronto con lo que hemos abordado y mi punto de vista principalmente, porque respondiendo a la pregunta, bueno, estos paradigmas y la academia, bueno, ¿son nuevos o son existentes? Entonces, para mí, eh, yo creo que para llegar a lo que normalmente siempre se dice, que es competir, generar ingenieros químicos de nivel mundial, que compitan con un ingeniero químico francés, español, eh, japonés, chino, etcétera, norteamericano. Yo creo que para llegar a eso se necesita eso que hemos mencionado. Entonces, por eso de pronto sonó de mi parte muy estricto, muy ambicioso, pero son cosas que yo creo que la academia sí puede lograr. Y termino con esto último de decir, para mí, en ciertos sentidos, los tres primeros paradigmas no son del todo existentes. En cierto sentido, y dejo la reflexión. El último, por supuesto, es nuevo, hay que trabajarlo. Los pensum deben irse orientados hacia esa parte para formar ingenieros químicos modernos. Eh, y la otra cosa es, la ingeniería química tiene que conectarse con la industria, porque eso es una cosa que vemos acá en Colombia. No, no sé qué pase en Estados Unidos, China, en Japón, por mencionar de potencias, de si trabajen así tan desligadamente, incluso voy a utilizar una palabra que puede ser fuerte, desinteresadamente, porque comparto lo que dijo José. Tenemos grupos de investigador, de investigación,
incluso la Universidad Antioquia tiene su sede de investigación aparte. Hay muy buenos docentes, la calificación y la calidad de formación es alta, con maestrías, doctorados, en fin, pero me sigue dando la sensación que la academia es su mundo de la academia y no se está conectando lo suficientemente con la industria como para hacer el trabajo que se necesita en el país, y es que la ingeniería química, porque a todos nos dicen, y nosotros leemos eso en los artículos o en internet, en cualquier parte, y es que la ingeniería química desarrolla o ayuda a desarrollar productos o también servicios, dependiendo de si es, por ejemplo, el tema de energía, eh, para para la sociedad, pero mi perspectiva es que eso está teórico en nuestro país, eso realmente no está conectado. Entonces, termino con la invitación para de pronto los profesores o que están relacionados con universidades, gobierno, incluso para, para utilizar el tema técnico como parte de políticas, porque uno lo escucha en algunos gobernantes, la necesidad, por ejemplo, de gobernar y pues sabemos en nuestro país, de potenciar, de ver de otra manera, por ejemplo, el campo de la agricultura, pero sobre los elementos técnicos de cómo se hace, pues sobre eso no he escuchado de mayor manera. Entonces, ahí es donde se queda la cosa como muy ideal y falta mucho, y precisamente esa es la formación que uno tiene o que uno está adquiriendo como estudiante en formación para esa humanidad, que obviamente no lo está esperando. Bueno, ¿listo se va ya? No, para redondear esto así de manera muy breve. Eh, lo que necesitamos para estudiar ingeniería química es romper reglas. Los paradigmas son prueba de ello. Romper reglas y estar motivados. Y motivación, en pocas palabras. Es lo único que necesitamos, motivación. No, de antemano, pues muchas gracias. Seguiremos acá abiertamente en un espacio de estos. Nadie nos lo impide, ni el cartón que nos dieron nos lo impide hacer este tipo de espacios. La idea es pues no señalar a nadie, ni dar referentes pues como de X o Y institución, programa, modus, ¿cierto? Operandi, qué sé yo. La idea es conversar, conversar, mirar experiencias, mirar, compartir, ¿cierto? Compartir, hacer relaciones y hacer esto un asunto interesante. Esto es sin ánimo de lucro, nadie pues nos está obligando, no hay nada detrás de nosotros. Es algo focoso, es un parche. En eso también se tiene que vincular la academia, ¿cierto? Esa rigurosidad, esos cánones estrictos, esa seriedad, ¿no? También hay que hacer de lo cotidiano un mundo grande, pensar en grande. Esas son mis palabras. De antemano, pues muchas gracias. José, muchas gracias por aceptar, eh, digamos, hacer algo con respecto a este material de los paradigmas en la ingeniería química. Y muchas gracias a todos nuevamente por estar compartiendo con nosotros.